olvidado. Ya. No, ¿por qué no? Bueno, entonces, vamos de nuevo. El cuerpo del informe de salida de este taller es, como primera cosa, la portada. Segundo, una introducción. La introducción no tiene por qué, no es un marco teórico, no espero que me pongan ahí 5 o 6 hojas, no, sino que más bien lo suficiente como para poder uno darse cuenta de qué se trata. Es una descripción general. Este estudio se va a realizar entre los profesores de, no sé, de enseñanza media, del colegio tanto tanto, y colegio particular subvencionado, emplazado en tal parte, cosas así. Como para hacerse una idea. Después, y aquí uno, que por cierto, en la descripción general tiene que aparecer ahí el tema. Después vienen las preguntas de la investigación, el objetivo general y lo específico, la tabla de especificaciones. Esto es lo que hicimos antes. Lo nuevo es la ficha técnica. Como les decía, la ficha técnica que tiene que definir las características propias del estudio, que lo mínimo es lo que está acá. El tamaño del universo, o sea, como decía adelante, si el universo son, por ejemplo, los estudiantes de enseñanza media de un colegio, ahí lo que uno tiene que poner entonces que el universo de estudio son los 542 estudiantes de enseñanza media del colegio. Y la muestra es el número de personas que contesta la encuesta. O sea, de los 542 se tomaron 300 encuestas. Entonces la muestra son 300. Cuando el universo concuerda con la muestra, recuerden que eso es un estudio censal. Y ahí el universo son 20 y tomamos 20, estamos en un estudio censal. No hay problema en que esos dos números coincidan. Ahora, normalmente no coinciden, pero si llegara a ser el caso, no hay problema. Lo que sí hay que señalarlo. Después está un dato relevante que esto es propio de todos los trabajos cuantitativos, que es el diseño muestral. ¿Qué significa? Que si la encuesta es probabilística o no probabilística. En el caso de ustedes, todas son no probabilísticas, pero esto hay que señalarlo. Después viene la fecha de aplicación, entre qué días se aplicó el estudio, de tal día a tal día. Eh, y lo vamos a dejar ahí porque no tiene mayor sentido poner más datos, pero en estudios grandes aquí hay mucha más información. Por ejemplo, si la muestra es estratificada, cómo fueron los estratos, por ejemplo, las etapas de la estratificación, el margen de error, el nivel de confianza, todas esas cosas, esos detalles técnicos de las muestras de los estudios. Por cierto que todo lo que estoy mencionando yo ya estamos hablando de estudios probabilísticos, y ahí hay que poner toda esa información, pero como en nuestro caso son estudios no probabilísticos, no tiene ningún sentido poner esa información. Y el último punto es el análisis de confiabilidad, y aquí lo que hay que poner ahí es el alfa de Cronbach. En su minuto yo lo dejé en el tutorial del SPSS, cómo se calcula el alfa de Cronbach, que es bastante sencillo. Esto se tiene que aplicar, lo pueden aplicar a todo el estudio de una sola vez. Y recuerden que el alfa de Cronbach tiene que dar de 0,7 para arriba, y eso es un nivel de confiabilidad aceptable. Ahora, si no diera 0,7, o sea, si fuera menos que 0,7, uno puede ir ajustando y podemos ir viendo alfas de Cronbach parciales, de grupos de preguntas, que pueden ser, por ejemplo, como primer criterio, las preguntas o los ítems asociados a los distintos objetivos. Uno puede tomar para el objetivo 1, estos fueron los ítems, veo al alfa de Cronbach para esos ítems. Y ahí vamos viendo qué pasa. Porque puede que haya algún ítem por ahí que esté dando problemas con el alfa, entonces uno lo puede excluir del análisis si es que logra identificarlo. Esto creo que lo conversamos en clase. O sea, el alfa de Cronbach, si da bien para los ítems, para todos los ítems juntos, fantástico. Si no da bien, uno puede ir sacando ítems hasta lograr identificar aquellos ítems que están con muy baja confiabilidad. Esto yo lo puse en la ficha técnica, podría haberse puesto antes, pero lo quiero ver ahí. Y en términos de número, bueno, aquí un pequeño relato de qué se trata el alfa de Cronbach, una pequeña referencia, y el número, por cierto.
y si ustedes recuerdan, y si no se acuerdan, lo podemos ver al tiro cómo se calcula, pero en eso no tengo ningún problema. Después vamos a la caracterización de la muestra. ¿Qué significa la caracterización de la muestra? Bueno, es todo lo que uno va a trabajar. Lo primero son bueno, le puse el mismo nombre, la caracterización de la muestra. ¿Esto qué significa? Es el resultado de las preguntas de la parte de administración, es decir, número de hombres, número de mujeres, tramo etario, qué sé yo, las otras caracterizaciones que pueden ser nivel de educación, nivel de enseñanza, si pusieron ahí entre las preguntas sociodemográficas el lugar de residencia, todas las preguntas sociodemográficas con explicitadas. O sea, la muestra tiene estas características, y que son todas las preguntas que obviamente están en el cuestionario, la primera parte, la de caracterización. Aquí no hay interpretación, solamente se pone el número, que puede ser tablas o puede ser gráficos, como ustedes prefieran. Ahora, a mí en lo personal, creo que siempre es mejor trabajar con gráficos, pero también se pueden ver tablas. Las tablas son un poco más áridas, los gráficos por la imagen es más fácil hacerse una idea de inmediata. Luego de que tenemos la caracterización, vienen los hallazgos. ¿Qué significa esto? Los hallazgos en función de las preguntas de investigación, de los objetivos y las dimensiones. Acá yo, eh, yo creo que hay que hacer una poda. Si el ítem tiene, o sea, si la encuesta tiene 40 ítems, no es necesario ponerlos todos, sino que aquí lo que hay que hacer es el relato de lo más importante que se encontró en el trabajo distribuido por objetivos, ¿no? Recuerden que en esto hay una línea conductora entre las preguntas, los objetivos y las dimensiones. Entonces uno se puede referir a las dimensiones para anunciar lo que se encontró, o se puede referir a los objetivos. Eh, no hay un criterio único. En todo caso, lo que yo más he visto normalmente es referirse a los objetivos. Entonces, uno puede decir, para el objetivo 1 se encontró lo siguiente, que el 40% dice esto, el 50% dice esto otro, que el 33% estaba muy de acuerdo o el 43% estaba muy en desacuerdo y así para cada ítem. Aquí es el relato, lo que se encontró, lo que se fue encontrando, lo más relevante. Y así se va construyendo en ese relato la conclusión general del trabajo. Ahora, en este relato, dentro de las cosas importantes, yo les puse que por lo menos tengan un cruce. Es decir, abrir el hallazgo con algunas de las preguntas de caracterización. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si encontramos que hay un dato interesante, que el 40% de los encuestados, que son profesores, no aplican o aplican exclusivamente evaluaciones sumativas, por decir algo, y que el 60% aplica otro tipo de evaluaciones. Entonces, si eso es un hallazgo importante, ese hallazgo abrirlo, por ejemplo, que puede ser en hombres y mujeres. Del 40% de las personas de los profes que utilizan exclusivamente evaluaciones sumativas, el 80% son hombres, el 20% son mujeres. Y ahí viene el comentario. Entonces se puede ver que predominantemente los profesores hombres son los que más utilizan las evaluaciones sumativas, ¿no? O sea, la idea es el hallazgo y la caracterización por alguna de las variables sociodemográficas, la que sea más relevante para ustedes. Y la pregunta es, ¿y cómo ustedes saben cuál es la más relevante? Bueno, piensen en sus preguntas de investigación. Ahí enganchamos con las preguntas de investigación. O sea, analizamos por objetivo y la pregunta de investigación nos puede dar las pistas también como para ir determinando cuál es el mejor análisis. Una vez que tenemos ya todo esto armado, los hallazgos por objetivos, ya vamos intencionando la otra parte, que es
la conclusión general. Y la conclusión general tiene que estar referida al objetivo general y a la pregunta principal del proyecto. Y aquí, por cierto, es una reflexión respecto de lo que se encontró. Eh, Aquí este es como el cierre, y tiene que ser un cierre que esté bien conectado con, el análisis por objetivo. En este relato de la conclusión general, por cierto, se tiene que hacer referencia a los datos. O sea, la conclusión general es esta porque según este dato es esto, según este dato es esto de acá, este otro dato me indica esto de más acá, si yo lo miro desde la perspectiva de género, encontramos esto y así hacer como el gran cierre del trabajo. Y por último, anexos van lo que no se pone en la parte anterior. O sea, todo lo que uno no pone en el análisis de hallazgo y en las conclusiones cae a anexo. ¿Y qué va ahí? Bueno, las tablas generales, los gráficos generales, una copia del instrumento y validaciones también, si es que hicieron validaciones. Yo no pedí que hicieran las validaciones como una condición para este trabajo, pero los que hicieron la ponen. Recuerden que yo les sugerí las validaciones para aquellos que estaban pensando en que esto lo iban a ocupar en su trabajo de titulación. Entonces, al final, como tabla o como documento anexo, van las validaciones. Son todo el detalle. Pero en el cuerpo del informe no va todo el detalle. Va solo lo que ustedes en su trabajo de investigación quieren resaltar. Entonces, este es el cuerpo del informe. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, bueno, como les dije, esto lo puse, ya está en la plataforma, junto con otra cosa que se las voy a mostrar también, es la rúbrica. Se las voy a mostrar para que vean los puntos en los que yo por lo menos me voy a fijar para evaluar lo que ustedes van a hacer. Es bastante, es bien, digamos, bien escueto, pero ahí están los puntos. Ahí está la rúbrica. Introducción, ficha técnica, caracterización de la muestra, o sea, estos son los datos sociodemográficos, el cruce con variables de caracterización, los hallazgos, o sea, el análisis respecto al objetivo específico y las conclusiones respecto al objetivo general. Esos son los puntos que van a ir. ¿Y cuáles son los que tienen más relevancia? Por cierto que es todo el análisis, desde la caracterización de la muestra en adelante. Eso es lo que tiene mayor ponderación. Pero yo me voy a quedar por esta pauta, y el detalle, o sea, y esto está más explicitado en el Word que les acabo de mostrar, pero esto va a ser. Y esta rúbrica también la puse ahí ¿cómo se llama? En la plataforma para que la tengan a la vista. Y como siempre, la rúbrica tiene cuatro posibilidades: el puntaje completo, 2/3, 1/3 o nada de puntaje. Eso. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya, maravilloso. Ahora, respecto del trabajo mismo, ¿necesitan alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que les esté dando problemas, de cualquier ámbito, con la definición bueno, la ítem ya no, pero el traspaso de información, el traspaso de datos, pasar del Google Forms al SPSS, el Excel, qué sé yo? ¿Tienen alguna duda sobre eso o respecto del propio SPSS? Por mi parte, profe, yo descargué, craqueé el programa. Todavía, como me faltan encuestas, no he podido pasar los datos, pero sí vi el tutorial, ajá, la clase que usted hizo y y como ya lo usaba antes, no tengo mayor problema. Ya, ¿pudiste armar el esqueleto? Sí, sí. Ya, ya, perfecto. ¿Los demás está todo bien?
Profe, nosotros estamos, como estamos en la fase de encuesta, todavía no nos tiramos de lleno, pero le puedo mandar un correo si tengo alguna duda en algún momento, ¿cierto? Sí, claro. Pero con el Pero video de la clase de la otra vez también, como hice ayer, queda bastante claro. ya, lo que pueden ir haciendo ya desde ya es armar la matriz de la base de datos en el SPSS. Ya, ok. Eso se puede hacer. Y después llenan con los datos. Ya. ¿Ustedes, Juanjo, están trabajando con Google Forms también? Sí, también. Ya. Entonces se descarga el Excel y hay que hacer como el cambio por los números que usted nos dijo. Es claro, ahí hay que adaptar el Excel, hacerlo con mucho cuidado y después traspasarlo al SPSS y de ahí empezar el análisis. Ya, perfecto. No Gracias, se profe. olviden que todos los huecos vacíos, el criterio del no sabe, no responde, que todos los huecos vacíos en el Forms, aunque el Forms no permite huecos, ¿no es cierto? No, porque ahí uno pone la opción de que necesariamente todas las preguntas deben Sí, ser tienen que respondidas. ser respondidas. Sí, ¿Ya? Entonces los 99 no va a ser necesario utilizarlos. claro, Pero nuestro caso no. si llegara a quedar algún espacio vacío, recuerden que eso se tiene que llenar con el 99 para mandarlo al no sabe, no responde. Para que no les queden datos perdidos, porque cuando el SPSS no encuentra información, te arroja una columna más en las tablas y le pone datos perdidos. Y después un lío qué hacer con esos datos perdidos. Por eso lo mejor es rellenarlo todo. Ya, ahora yo les sugiero, y esto les quería plantear una idea ahora, pero antes de eso, el resto estamos ok, de los que han llegado recién aquí, ¿quién llegó? La Carla, la Ingrid, la Silvia, ¿cómo están chiquillas? ¿Estamos ok? Yo bien, profe, Ya, atenta. ya, Mm, bueno, con Juan Francisco, Ignacio, todavía no tenemos listos todas las encuestas, pero sí lentamente hemos construido la matriz. ya, Eh, Eso. ya. ¿Y cuántas encuestas llevan? ¿Tenía alguna cuenta? Pucha, yo estoy con licencia, entonces el que Ah, está pucha, viendo eso es el Juanfran. Y no ya. estoy yendo a trabajar, entonces como que hemos hablado re poco. Ah, ya, ok. Ya, bueno, cuídate nomás. Ya, pues ojalá que avance, ¿no? Ya. Mínimo 30. ¿Con quién Sí, a quién están entrevistando? ¿A estudiantes? no, estamos entrevistando a los profesores Ya, de como humanistas del ya, colegio. ya, ok. Ya, ya. Ya, Tenemos, gracias, profe. tenemos, tenemos 2 semanas para hacerlo, o sea, pero ojalá que le pongan acelerador para que podamos ver la parte del análisis, que es lo que me interesa. O sea, ojalá la próxima sesión, que es el lunes, ya poder ver los análisis que están haciendo. Eso me importa harto mirarlo. Ya, ¿quién más? Carla, ¿cómo estás tú? No está la Carla. Bueno, yo les quería eh, comentar algo que tiene que ver con lo que tienen que hacer. Bueno, ustedes ya están en la etapa ¿cómo se llama? Me estoy acomodando aquí mi pantalla, ahí. Están en la etapa de la recogida de información, o sea, eh, lo que están ustedes en este minuto es lo que se denomina el trabajo de campo, en eso están, el trabajo de campo. Básicamente es la recogida de datos. Esto normalmente es más lento, es una de las partes más lentas por todas las cosas que ustedes le han ido pasando, que siempre hay imponderables, las vacaciones o que cuestan, que no me responden el correo, que ando laseando a la gente, qué sé yo. Esto es así. Eh, Le aseguro que en todas las encuestas siempre pasa algo semejante, que uno se pone una meta de encuesta y de a poco uno la va consiguiendo y más aún si el trabajo fuera probabilístico, tendríamos que andar persiguiendo a personas que salieron sorteadas en la selección aleatoria y en fin. Este trabajo siempre es el que requiere más tiempo.
Pero en el intertanto, yo les sugiero que hagan algo que se denomina el plan de análisis. eh, disculpen la letra, pero me sale como letra de niño chico, digamos, en la letra con el lápiz. Dice ahí, dice plan de análisis, qué vergüenza cómo me salió eso. A ver. Uno define esto que se denomina plan de análisis. ¿Y qué es un plan de análisis? En el fondo es no esperar a que lleguen los resultados, no esperar a tener la encuesta hecha para decidir qué cosas se van a hacer. Un poco es lo que les estaba mencionando en el sentido de que uno puede definir criterios, ¿no es cierto? Criterios para el análisis. ¿Cuáles son los criterios los criterios más recurrentes? Ir viendo qué ocurre con cada uno de los objetivos específicos. Y dentro de los objetivos específicos, ir viendo qué pasa con las dimensiones. O sea, es ir analizando el conjunto de ítems en este orden. Primero ver qué pasa con la dimensión del objetivo 1, la dimensión 2 del objetivo 1, esto sería de la dimensión 2 del objetivo 1, o la dimensión 3 del objetivo 1. O sea, se supone, ¿no?, en sus tablas de especificaciones, cada una de estas es asociada a ítems. Entonces, ir haciendo el análisis por cada uno de los ítems. Y de esta manera, viendo qué pasa con cada una de las dimensiones, dando cuenta qué ocurre con los objetivos específicos, con cada uno de ellos. Ahora, y los objetivos específicos, por cierto, dan cuenta de las preguntas de la investigación. Que en el fondo lo que da origen a todo este trabajo son las preguntas que están por acá. Entonces, un plan de análisis es una estrategia analítica que se define previamente. No se explicita necesariamente, pero sí se define. De tal manera que cuando uno vaya a revisar los números, no vaya a una revisión consciente, vaya a una revisión racionalmente establecida en forma previa. Ahora, y dentro de ese plan de análisis también, uno puede establecer algunas prioridades. ¿Cuáles son aquellas dimensiones o aquellos objetivos específicos que a uno le importan más? ¿No es cierto? Aquí vamos a poner el objetivo específico el 2 y aquí vamos a poner el objetivo específico 3. Entonces, dentro del plan de análisis, uno ya tiene predecidido de que en realidad de los objetivos específicos, el más relevante puede ser, por ejemplo, el objetivo específico 2. Bueno, por la teoría, por la intensidad de las preguntas, por el marco referencial, en fin. Entonces uno aquí aplica un mayor detenimiento en el análisis. Incluso uno puede ya definir previamente que para este objetivo en particular, o para alguna de las dimensiones del objetivo, o para dimensiones de objetivos distintos, o sea, por ejemplo, aquí yo voy a tener la dimensión 2.1, la dimensión 2.2, y voy a tener la dimensión 2.3. Entonces, bueno, y para esto otro voy a tener la dimensión 3.1, la dimensión 3.2 y la dimensión 3.3. Entonces, bien podría ser que uno dijera, mire, de todo esto que yo construí, me parece que lo más relevante, las cosas más interesantes de la perspectiva de la intencionalidad de la investigación, deberían salir, por ejemplo, de la dimensión 3.1, de la dimensión 2.2 y de la dimensión 3.1. Entonces, uno puede decir que para estas dimensiones o para esto que estamos acá, yo voy a hacer un análisis que va más allá de la mera descripción.
y voy a hacer aquí vamos a hacer lo que se denomina el cruce de datos. El cruce de datos. O sea, para estas dimensiones, lo que ocurra con los ítems asociados a esas dimensiones, yo los voy a controlar, por ejemplo, por género. O sea, voy a estudiar qué pasa con estos grupos. Voy a controlarlos por tramo etario o lo voy a controlar por, si son profesores, por ejemplo, por especialidad o lo que sea. ¿No es cierto? Uno establece previamente cuestiones como esta. Incluso es más, si el estudio va más allá de un estudio descriptivo y se define como un descriptivo correlacional, entonces yo busco satisfacer parte del estudio, la correlacional, con las dimensiones que estoy definiendo. O sea, yo puedo definir las dimensiones que importan para el estudio, no es que las otras no importen, pero puedo poner una preocupación especial por algunas dimensiones o por algunas dimensiones para hacer el estudio correlacional. Recuerden, está asociado a Pearson, a usar el indicador de Pearson, ¿no? ¿Y dónde está definido esto? Bueno, está definido en los propios objetivos y en las preguntas de investigación, si el estudio va o no va a ser correlacional. Ahora, si no va, y recuerden que cuando estamos hablando de estudios correlacionales, estamos hablando de prueba de hipótesis. Entonces, si yo tengo estudios correlacionales, debo tener prueba de hipótesis, o sea, debo tener hipótesis, y por lo tanto, una prueba de hipótesis, que es un indicador de Pearson. Ahora, si no tengo definido mi estudio como correlacional y solo llego a un estudio descriptivo, bueno, entonces el análisis va a ser en base solamente a tablas de frecuencia, gráficos, y lo más profundo que puedo hacer son cruces. Ahora, eventualmente se podría ser que, a pesar de no haber definido este estudio como correlacional, a mí me interesa hacer alguna correlación entre un par de variables porque vas a ver qué pasa. Si hay algo interesante ahí que encontrar. Pero eh, cuando ustedes tengan todos los datos ya instalados, no es aconsejable que comiencen a montar tablas y montar gráficos sin tener previamente esto que les estoy mencionando, que es lo que se denomina un plan de análisis. O sea, convérsenlo en el grupo, definan cuáles son los aspectos o cuáles son los ítems que van a priorizar y por qué. Por cierto, todo esto tiene que estar debidamente, es una decisión que está basada, por una parte, por las preguntas de la investigación, pero también por el marco teórico referencial. Porque no hay que olvidar, además, que aquí yo no lo puse porque como esto es un ejercicio que tiene que ver solo con un estudio para los efectos de saber cómo funcionan los estudios, pero en un estudio en forma, todo el criterio de analítico también está cruzado con el marco teórico. O sea, yo desde el marco teórico también me alimento de cuestiones que quiero observar en los datos que estoy recogiendo, ¿no? Entonces, en el plan de análisis también tiene que estar, tiene que tener como una consideración previa para la definición el marco teórico referencial. Entonces, lo que les quería señalar en este pequeño apartado es simplemente esto. Cuando ustedes, antes de ponerse a mirar qué es lo que ocurre con los datos, piensen primero qué es lo que quieren observar, qué quieren mirar de los datos. No los datos sin tener previamente una intencionalidad analítica, porque si no es así, pueden perder el foco y pueden dejar pasar cuestiones importantes y puede ser, poco eficiente el trabajo que van a hacer con los datos que están
que están recogiendo. ¿Entiende la idea? ¿Algún comentario? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya. ¿Algo? ¿Ah? Sí. Ya. Ya, perfecto. Ya, pues. Entonces, yo por mi parte creo que no podemos avanzar mucho más porque yo lo que quiero es ver datos. Y todavía no hay datos suficientes como para mirar. Entonces las invito para que el próximo lunes, que va a ser nuestra penúltima o antepenúltima sesión, o por lo menos la penúltima sesión antes de la entrega, lleven datos, lleven su computador, lleven datos y ahí los miramos y los podemos compartir, los veo por grupos, lleven los datos para trabajar ahí mismo, no sé, y para hacer esto. Pero sí quiero que tengan un plan de análisis en esa reunión, o para esa reunión. O sea, lo pueden tener antes, evidentemente, si están analizando datos antes, bueno, está bien. Pero yo quiero verlo explícito, no que sea una cosa que empecemos ahí mismo a ver de qué se trata. Cosa de aprovechar el tiempo. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto. Ya, pues, estimados colegas, estimados y estimadas, nos estamos viendo entonces el próximo lunes. ¿Mm? Ya, pues, cuídense mucho, que estén muy bien, y cualquier Igual cosa que necesiten me mandan un correo y yo no tengo problema en responder. Gracias, profe, que esté bien. Chao Ya, a pues, todos. cuídense. Nos vemos mañana. Nos Chao, vemos. profe, que Profe. esté bien. Chau, chau. Chao, que esté bien.